serie de organismos de control. Tenemos pues la Fiscalía, que es el órgano acusador, la Contraloría, que tiene la función de la vigilancia de los recursos públicos, la Procuraduría, que disciplina a los funcionarios, entre otras cosas, disciplina a todos los funcionarios, a los del orden nacional y territorial, inclusive a los elegidos por voto popular. Aquí hay un gran cuestionamiento. ¿Puede un procurador pretender destituir él, que es nombrado, a alguien que es elegido? Pero además habrá que ponerle límite a ciertos altos funcionarios de órganos de control que parecieran que asuman estos cargos no para efectivamente desarrollar su labor, sino dedicarse a perseguir a lo que consideran sus enemigos políticos. Eso no puede seguir en este país. Y eso lo hemos vivido muchos funcionarios. El sistema de jueces, el sistema judicial, la carrera judicial en Colombia debe revisarse, no solamente en términos de los méritos, pero es que imagínense, tenemos un consejo de la judicatura que hasta hace poco se despachaba la distribución del nombramiento de magistrados que a su vez nombran jueces a dedo. El concurso es una falacia en la mayoría de las entidades territoriales, y termina usted siendo víctima entonces de la colusión de jueces, fiscales y políticos corruptos. Yo, por ejemplo, después de la gestión que adelanté en la Universidad del Magdalena, y donde Hernán nos conoció, después que la tomamos en ruina y la transformamos, se volvió atractiva, y los parapolíticos quisieron tomársela. Y claro, asesinaron a miembros de nuestro equipo, a mí me iban asesinando, luego fueron tan carones de pretender inclusive echarme la responsabilidad, solamente actos canallas de corrupción, sino de crímenes, y como lo señalamos directamente, con nombre propio, lo que hicieron fue montarnos una estrategia judicial de liquidación, y 5 años estuve preso, privado de la libertad, simple y llanamente porque los tipos que controlaban el territorio, ¿cierto?, habían cooptado a la alcaldía, a la gobernación y al sistema judicial. Solo hasta cuando mi apelación llegó a los tribunales de Bogotá, donde hay un mayor blindaje, pude ser absuelto. En este país hay que revisar el sistema de nombramiento de jueces y la institución de los órganos de control, pues para el posconflicto no se pueden utilizar los mismos para perseguir la oposición si no nos gusta quien es elegido. Tienen que aceptar el voto democrático, tienen que aceptar el mandato de los ciudadanos. Eso debe ser así, o si no, ¿qué garantías tiene aquel? Pues no es el miedo o la preocupación por ser asesinado. Al fin de cuentas, cuando nos metimos en estas causas de la transformación estructural o en las luchas frente a las élites regionales, poderosísimas, riquísimas en algunos casos, plutócratas en otros, es decir, que ya no solamente están contentos con la riqueza que tienen, sino que pretenden el control de toda la esfera pública y hacerse al poder no solo en una ciudad capital, en un departamento, sino controlar una región entera y después seguramente el país. Pues ¿qué democracia se configura allí? Y si usted toma una decisión y es meterse en una región a dar esas luchas, pues corre un riesgo de ser físicamente eliminado. Esa es la realidad. En nuestro país esto no está superado, y realmente ahí también vamos a la necesidad de trabajar un estatuto riguroso de la oposición, que tiene que tener un origen constitucional, porque yo no creo que el origen congresional le dé la fuerza para garantizar a todos aquellos sectores, incluyendo, como creo que debe pasar, a los desmovilizados, que en su momento habrá de darse, de la FARC y el ELN, para que tengan garantías para su ejercicio político en la vida democrática. Este país necesita reconciliarse, y la reconciliación pasa por entender una cosa: estos años de guerra nos han fracturado profundamente, y aquí han ganado seguramente también aquellos que están en el negocio de la venta de armas, aquellos que están en el negocio del narcotráfico, y aquellos que por supuesto lo que no quieren es que el país se democratice. Reconciliarnos es fundamental, y reconocernos a todos como colombianos yo creo que es esencial, así tengamos escepticismos de todo orden. Pero hay que también plantearnos otras dimensiones en la revisión de
la Constitución del 91. Y el doctor Galán decía, de repente se necesita un proceso constituyente y no una asamblea constituyente. Lo que pasa es que no veo las condiciones para que este Congreso lo aborde, pero las coyunturas políticas habrán de darse. Yo sería más partidario de una constituyente, pues no veo otro camino, pero algunas personas tienen el temor que aquellos sectores que estuvieron agazapados o inclusive actuaron contra la Constitución del 91 puedan tener la capacidad de volver a hacerlo en ese escenario constituyente y echar para atrás lo que hemos conquistado. Pero ahí es donde viene un punto. ¿Será que el pueblo, si nos organizamos, nos dejamos? ¿O estaríamos ahí con los brazos cruzados en el seno de nuestras instituciones, viendo cómo pasa la realidad frente a nuestros ojos? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que hay que tomar la decisión de organizarse, ¿no les parece? Entonces, miren que hay un tema fundamental aquí. ¿Qué vamos a hacer con el agua? El agua tiene que dársele la categoría de derecho fundamental, para que efectivamente no haya ninguna persona en Colombia que esté sin este preciado líquido que garantiza la vida. Se lo digo porque en nuestro caso, en la región, encontramos que le otorgan concesiones leoninas a terceros, inclusive extranjeros, para que operen servicios públicos en pésimas condiciones de calidad, con el agua que debe ser declarado patrimonio estratégico de la nación. Pero además de esto, fíjense ustedes, otro tema que no se tocó y que debe abordarse, y es el sistema de acceso al crédito, que en otros países, cuando usted egresa y quiere montar un negocio, o aún si está en la informalidad y quiere hacerlo, quiere montar un negocio formal, pues busca acceder a un crédito. En Colombia es imposible porque los bancos le prestan solo a aquellos que demuestran que no necesitan la plata. Y esto no puede ser. Si usted termina una carrera y quiere asociarse con otro de su programa y constituir un negocio, van a buscar plata al banco. ¿Y cuántas garantías no tienen que otorgar para que les presten? Y además a unas tasas que son costosísimas. Pues resulta que en una sociedad de esta, que es de economía del mercado, lo que mueve el mercado es el capital, y el que maneja el capital son los grandes bancos. Luego el Estado tiene que regular los grandes bancos para que dispongan de recursos a tasas baratas y líneas de libre acceso, sobre todo para los jóvenes emprendedores colombianos, como ha pasado en otros países, para que este país pueda tener otras oportunidades de ingreso y de empleo. Pero hay un tema que me parece fundamental y que quedó aplazado en la Constitución del 91, y ha habido una profunda mezquindad con esto, y es estas universidades públicas, esta que es la mejor universidad del nororiente colombiano, con, por supuesto, respeto cariñoso a todas las demás, como la Nacional, donde yo he estudiado, la de Antioquia, son grandes universidades de este país. ¿Cómo es posible que tengamos gobiernos que de forma sucesiva, de manera mezquina, transfieren recursos y estén constantemente cuestionando a la universidad pública en detrimento de sus funciones, creándole un ambiente favorable a que se siga ampliando el mercado de educación superior en el sector privado? Esto no puede seguir pasando. A mí me parece que hay que convertir la educación pública superior en derecho fundamental, como ocurre en países como Ecuador. Es decir, usted encuentra que países de menor desarrollo relativo, correcto, ya me llegó la infaltable. Cuando uno se empieza a emocionar, ya le... Bueno, no, pero este tema, mire, es que es doloroso. ¿Saben cuántos jóvenes están por fuera? ¿Saben cuántos jóvenes están por fuera del sistema educativo? Se supone que hay una absorción automática de un 37%, es decir, que el que egresa inmediatamente el año siguiente entra. Y el país dice, es un dato cuestionable porque le están sumando el SENA, ¿no?, que tiene una cobertura de alrededor de 47, 48%, ¿no? ¿Cuántos datos es el que le han dicho ustedes últimamente del ministerio? Ellos aducen que tienen ese dato. Es un dato realmente cuestionable, vuelvo y le repito, porque además la medición la están haciendo en la corte de primer semestre, ¿no? Entonces, usted va que al segundo, al tercer
tercer semestre las cortes van quedando sin gente, ¿sí? Entonces no es tan cierto, pero asumamos que estamos en un 47%, 48%. Bueno, la pregunta es, ¿hay derecho que haya 52 de cada 100 jóvenes que queden por fuera del sistema educativo superior simplemente porque no tienen o cómo ingresar a una universidad pública o cómo pagar una privada? No hay ningún derecho, de manera que hay que volver eso un derecho fundamental. Y eso no es voluntad del Congreso de la República, como no es voluntad, por lo menos, no digo de todos, por supuesto, porque en el Congreso hay valiosísimos hombres y mujeres, así como el doctor Petro cuando estuvo allí, que todos admiramos su labor. Hay personas valiosísimas, pero hay que decir que otros no, porque están fletados, están pagados. Por ejemplo, ¿usted cree que ellos van a desmontar ese leonino y saqueador negocio que han montado en torno a la salud desde la ley 100 del 93? Eso hay que acabarlo, pero muchos de esos son puestos por las EPS. De manera que reformar el sistema de salud en Colombia va a implicar, doctor Galán, pensarlo en un escenario constitucional diferente al del Congreso, porque allí no vemos voluntad. La salud de la comunidad se volvió un negocio y eso no puede seguir pasando. Entonces yo voy a cerrar con este tema también, otros temas que pueden ser polémicos. Bueno, antes de esto, este país no progresará si no mete más recursos en ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuánto se está metiendo? 0.4. Vayan a preguntarle a Corea. La meta de Corea es 4.5. Entonces, como tienen planes a 10 y 20 años, porque en Colombia no hay planeación de ninguna especie. ¿Cuánto me quedan? 2 minutos. Obviamente, si no generamos una formación en alta calificación de doctores en ciencias e ingenierías, los mandamos a formar en universidades de excelencia como han hecho los chinos. Por eso hicieron el ranking de la Universidad de Shanghái, para saber a dónde mandaban a sus jóvenes y que retornen. O la apuesta que hizo Corea, por ejemplo, o inclusive aquí mismo Ecuador la está haciendo. Eso va a tener un retorno no en el corto plazo, por eso muchos gobiernos no se deciden hacerlo, pero a 10 a 15 años el retorno va a ser fundamental para que nuestras empresas crezcan, desarrollen productos sofisticados y no vivamos simplemente del carbón, el petróleo y el gas. Hay que superar, hay que tirarnos a las nuevas energías y por supuesto ya el banano y las flores no aguantan más generación de empleo. Ahí ya lo que se iba a generar se generó, así que tenemos que buscar industrias nuevas de base tecnológica, nuevo empleo para los jóvenes que formemos, tengan donde trabajar. Es decir, pensar en el posconflicto es pensar en una apuesta económica y productiva distinta para este país, y para eso hay que meter plata en ciencia.